Con su permiso, almirante. Buenas tardes y bienvenidos a todos a la tercera y última sesión de las Jornadas de Historia Marítima que organiza el Instituto de Historia y Cultura Naval. Esta jornada se está retransmitiendo y tenemos el honor de celebrarla en directo desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda, un enclave único e importantísimo para las flotas de Indias. Desde el Auditorio Municipal de Sanlúcar de Barrameda, en el que nos encontramos, queremos también agradecer a todo el público que nos sigue a través del canal de YouTube en directo y animarles a que después de las ponencias de nuestros profesores se animen a hacer preguntas y a poner comentarios en el chat. Sin más preámbulos, vamos a iniciar esta última sesión. A su derecha se encuentra el comisario de las jornadas, que va a darnos una ponencia sobre los metales preciosos, y nos encontramos también al moderador, el director del Departamento de Estudios e Investigaciones del Instituto de Historia y Cultura Naval, José Ramón Vallespín Gómez. Toma la palabra, por favor. Muchas gracias, Silvia. Voy a comenzar haciendo un pequeño comentario acerca de una pregunta que no contestamos del todo bien ayer, que era sobre las boletas de las jornadas de las flotas de Indias, que no quedó claro la respuesta que nos pidió un espectador en Internet. Sencillamente, hemos consultado nuestros archivos y nuestros expertos y nos han comentado que efectivamente que en el galeón de Manila se llamaba boletas a las asignaciones de espacio para que los comerciantes pudieran cargar su mercancía. En él era una terminología del galeón de Manila. Y esas boletas efectivamente cuando se asignaban, pues luego se podían vender en determinados casos, es decir, era una especie de mercancía en sí misma, el derecho a cargar mercancía en el galeón de Manila. El sistema de las flotas de Indias sería relativamente similar, pero la palabra boleta, que no supimos ayer del todo aclarar, se refiere a eso. Y vamos a dar paso entonces a la primera conferencia de hoy y les voy a presentar al conferenciante más que conocido de los asiduos a nuestras conferencias y nuestras actividades, porque el profesor Enrique Martínez Ruiz es consejero colaborador del Instituto de Historia Naval y realiza multitud de actividades con nosotros, y por eso una de las razones por las que se le ha nombrado comisario de estas jornadas. Es catedrático emérito, profesor en universidades y centros de investigación extranjeros, catedrático emérito de la Universidad Complutense. Su línea de investigación principal es historia militar. Luego lo hemos reconvertido en historia naval con el tiempo. Pero es verdad que es un especialista también en la historia militar, digamos, de ejército, de tierra, etcétera, etcétera. Autor de más de 300 publicaciones. Su último libro es... uno de sus libros es Fiesta y Estrategia, Vivir y morir en la España del siglo de oro, de 2023. Premio Nacional de Historia de España, 1982 y 2009, y de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset, Villa de Madrid, 2009. Posee la Gran Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil y las grandes cruces de primera clase del Ejército y de la Armada. Es por lo que queda explicado antes. Es comendador de la Orden de la Estrella Polar de Suecia, académico numerario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y correspondiente de la Real Academia de la Mar, de la Academia Portuguesa de Historia y miembro de la Sociedad Italiana de Historia Militar. Y este es un currículum muy abreviado. Sus dos últimas publicaciones, la penúltima es sobre Felipe II. Felipe II es el título, es una obra magna sobre la figura de probablemente nuestro mejor soberano. Y después publicó una obra también magna sobre las flotas de Indias, precisamente. Es decir, hizo un gran esfuerzo de sintetizar todo lo conocido hasta entonces sobre flotas de Indias e investigar nuevos apuntes, y esta obra de las flotas de Indias pues es lo último que se ha publicado con importancia con respecto a las flotas de Indias. Y por eso está más que bien preparado para darnos una conferencia que estamos seguros, una ponencia que estamos seguros va a ser de su interés. Enrique. Muchísimas gracias, comandante. Por favor.
Almirante, buenas tardes, señoras y señores. El tema, como han podido ver ahí en el título de la imagen, pues es uno, desde mi punto de vista, de los más complejos y complicados que hay sobre las flotas de Indias, porque afecta no solamente a una parcela de la historia como son las flotas, sino que tiene unas ramificaciones de todo tipo, económicas, sociales, políticas, y además, al tratar los metales preciosos que España extrajo de América, pues se han dado una serie de razones, de argumentos, en muchos casos completamente peregrinos, pero que incluso se refieren al mismo descubrimiento y a la colonización de América en una especie de preámbulo para lo que luego van a ser las críticas que se van a verter sobre la acción española en América como consecuencia de la explotación mineral que se lleva a cabo durante el tiempo en que América estuvo bajo el gobierno de la monarquía española. Y en este sentido, pues, habría que empezar por referirse al descubrimiento y la colonización de América por España, que ya originó en su momento una valoración completamente negativa por las potencias rivales, una crítica adversa que ha generado múltiples ataques, desde la imputación de genocidio, de que acabamos prácticamente con todos los indígenas americanos, hasta el derroche de recursos, unos recursos sin número, para mantener una política hegemónica, ofensiva y católica. Esta visión se ha mantenido a través del tiempo, con su correspondiente contribución a la leyenda negra, lógicamente. Y además se han añadido otros elementos que no son tan viscerales, pero que resultan igualmente críticos o denigratorios de la realización de la labor española en América. Por ejemplo, la manera en que se ha explicado el auge experimentado por España en la primera mitad del siglo XVI, pues se ha atribuido sencillamente al azar, a la casualidad. Y eso, pues, en el siglo XVIII lo sostuvieron Reinhardt y Adam Smith, y en el siglo XX pues lo mantiene Cipolla, que es uno de los grandes historiadores económicos italianos del siglo pasado. Y coinciden en decir que es que la trayectoria española fue la sucesión de unos golpes de fortuna, que empiezan con las conquistas de México y Perú y que culminan con la introducción de la amalgama en México en 1554 por Bartolomé Medina, utilizando el azogue de Almadén, y luego en 1563 con el azogue de Huancavelica en Perú. En el caso concreto de los metales preciosos, de los extraídos por España en los siglos XVI, XVII y XVIII, han dado pie también a variados argumentos ya más específicos, no tan generales como los que acabo de referir. Y hoy se difunden en una mezcla de elementos, a veces hasta con un sentido redentor y profético, aireado en conmemoraciones como por ejemplo las del 12 de octubre, en donde pues se trata de presentar la conquista española de una forma absolutamente inexacta, lamentable, tendenciosa y malintencionada. El caso, por ejemplo, de David Jiménez, ya en el título del artículo que escribe y que publica en el New York Times, en el 12 de octubre del 2018, dice: la deuda de España es la verdad. Bueno, pues son opiniones que, por desgracia, hablan de una mala información o de una tendencia malintencionada a la hora de interpretar los hechos. Y no solamente se refieren a hechos concretos o a datos concretos, sino que es que a veces es muy general. Este personaje que acabo de citarles, dice: la conquista fue un acto de violencia
sostenido durante 3 siglos, que provocó la desaparición de comunidades enteras y tuvo como principal motivación el expolio de las riquezas del continente. Posiblemente no ha visto la labor española que se quedó en América, porque si no tendría que modificar esta afirmación. Pienso que tal vez detrás de este tipo de argumentos esté la brevísima relación de la destrucción de Indias, que publicó el padre Las Casas a mediados del siglo XVI y que puede sustentar los argumentos negativos que se den contra España por el contenido de esta obra. Relata el padre Las Casas los desmanes de lo que él llama los tiranos cristianos, como califica a los conquistadores, y esos tiranos cristianos cometen toda clase de desmanes contra unos indígenas que el dominico pues describe de una forma que parecen más bien habitantes del paraíso y no seres terrenales como podemos ser nosotros. De forma que se genera en esa obra un contrapunto salvaje y sangriento entre el conquistador y el indio, y ese contrapunto tiene como efecto que el lector no repare en lo que algunos dicen que es el gran objetivo de la brevísima relación, que es la defensa del indio. En la forma en que está escrita, el lector con lo que se queda es con el retrato de un conquistador ávido de riqueza, cruel en extremo, asesino y tirano, que estos adjetivos que se emplean en la brevísima pues son los que luego la bibliografía crítica antiespañola ha repetido hasta la saciedad, olvidando pues que allí se realiza una labor de difusión de la cultura occidental, que hay una relación bastante más estrecha con los indígenas que en cualquier otra de las colonizaciones, porque a diferencia por ejemplo, de la colonización anglosajona, en la colonización española no hubo intención de destruir al indio, entre otras cosas porque se necesitaba para realizar una serie de trabajos que los españoles no podían llevar a cabo por el corto número que eran. Y es cierto que efectivamente económicamente los explotaron, pero también se mezclaron con ellos, tuvieron hijos y se casaron con indígenas. Este debate hoy es interminable porque está favorecido por las facilidades que da Internet. En Internet se puede encontrar una auténtica catarata de datos sobre esta cuestión, como en tantos otros, y suministra pues entonces una cantidad de datos que se pueden acopiar para lanzar las opiniones que uno quiera y los argumentos que interesen en cada ocasión. A mí particularmente no me deja de sorprender la virulencia con que se carga contra España y en cambio la bondad con que se tratan las colonizaciones de otras potencias, como la llevada a cabo por Inglaterra, que más al norte de las posesiones americanas españolas, y es tanto más sorprendente que historiadores norteamericanos prefieran culpar a España de todo lo imaginable y que cierren los ojos a lo que realizaron sus compatriotas en el siglo XIX, cuyas consecuencias a la vista están hoy día, y unas brutalidades o unas actitudes que no hacen más que continuar lo que los ingleses habían realizado en el siglo XVIII. Y en ese tipo de argumentos, pues hay uno que constituye una auténtica falacia, y es que España dejó agotadas las minas americanas. Esta afirmación se hace en relación al oro y la plata que trajeron los españoles, ignorando datos que ya circulan de manera generalizada desde hace mucho tiempo y que se mantienen y se renuevan anualmente y que desmienten esta argumentación.
En este caso de la esquilmación española de los metales americanos, la falsedad es patente, porque hay datos que reconocen las instituciones nacionales de los países americanos implicados en esta cuestión y que constituyen un mentís rotundo a tal afirmación, toda vez que México es actualmente el principal productor de plata, seguido por Perú, y un poco más atrás quedan Bolivia y Chile. Y en cuanto al oro, Perú es el sexto productor de oro actualmente en el mundo y México el octavo. Esto pues es una realidad incontestable. Y además, como se ha venido a lo largo de estos años experimentando un avance en la producción historiográfica, pues ha hecho que la óptica se amplíe y que entren en juego nuevos elementos, como por ejemplo el papel de China. China, en 1445, a mediados del siglo XV, optó por la argentización para evitar el colapso de su sistema monetario y mitigar la enorme inflación que se había generado en China en lo que era la circulación en papel, porque en 50 años se había producido una inflación del 1000%. La única manera de solventar esta situación fue la de recurrir a la plata para tratar de contener los precios y normalizar la situación. Y esto tuvo pues una consecuencia bastante importante, porque China en los 2 siglos siguientes, desde mediados de fines del siglo XV hasta el siglo XVIII, es una potencia que está demandando plata constantemente. Y la plata se hizo necesaria en todas las transacciones del mundo asiático, no solamente en las chinas. También fue necesaria en las transacciones a lo largo del siglo XVI, en las transacciones del Imperio Otomano, del Imperio Safeví y en los distintos estados de la India. Por otra parte, en las décadas iniciales del siglo XVI, el oro antillano todavía había mantenido un papel muy discreto en relación al oro que se obtenía en África. Llegábamos a los 400 kilos anuales en el mejor de los casos, y era una cantidad bastante inferior a la que los portugueses conseguían en la gran factoría que tenían en el Golfo de Guinea, en la mina, y también la que lo conseguían los italianos en la costa norte de África. Cuando llegaron los españoles a las Antillas, pues fueron muy bien recibidos por los indígenas, no tuvieron inconveniente en cambiar por baratijas los adornos que llevaban, y además les enseñaron dónde estaban los placeres en donde ellos recogían el oro, de forma que se convirtió pues en una explotación muy cómoda y barata por la abundante mano de obra indígena que era empleada en la recolección. Y hasta 1560 el oro mantuvo su predominio en lo que era el volumen de metales que se extraían, y ese predominio lo fue perdiendo cuando empezaron a crecer las remesas de plata que se obtenían en Nueva España y en Perú. Y cuando se aplicó el procedimiento de la amalgamación en el último tercio del siglo XVI, la producción de plata creció de una manera espectacular. Podían llegar a las 200 toneladas anuales, y en ese tiempo el oro alcanzaba los 1000 o 1500 kilos, nada más. De las cantidades que se extraían, a la corona pertenecía la quinta parte, el llamado quinto real o el quinto regio. También, evidentemente, pues recibía las contribuciones que los mecanismos comerciales y financieros pues generaban. Por eso, en algunas ocasiones, la corona podía llegar a tener el 40% del total de los cargamentos que se enviaban en metales preciosos. Y además, la corona en ocasiones se apoderaba de parte del metal que era
de los particulares. En particular, Carlos V repitió este procedimiento en varias ocasiones, provocando las quejas de los afectados, unas quejas de las que se hacen eco Juana, su hija, cuando estaba de regente en España, por ausencia de Carlos y del príncipe Felipe, el heredero, y también las Cortes de Castilla claman al cielo contra estas medidas del emperador que afectaban directamente a los particulares. Y también conocemos perfectamente lo que ocurría cuando llegaba el metal a Sevilla. Lo primero que se hacía, el metal llegaba en lingotes y lo primero que se hacía era pesarla y registrarla en la casa de la contratación. Quedaba bajo la responsabilidad de los 3 funcionarios principales de la casa de contratación, que eran el tesorero presidente, el factor y el secretario escribano, y bajo su vigilancia permanecía hasta que se sacaba a subasta, a la que concurrían los llamados compradores de oro y plata, que una vez que la adquirían, pues tenían que llevarla a las cecas, de manera que actuaban de intermediarios desde esa plata que llegaba sin acuñar hasta que se acuñaba en las cecas existentes aquí en la península. Esta avalancha de metales preciosos pues ha sido interpretada de muy diversas maneras. Hay 2 tesis muy conocidas sobre los metales preciosos americanos. Esas tesis son las de Hamilton y las de el matrimonio Chauny. Hamilton relacionaba la llegada de los metales preciosos con el alza que experimentan los precios, el crecimiento de los precios, la subida de los precios que se va a producir no solamente en España, sino también en toda Europa, aunque en Europa de una manera más progresiva y lenta que aquí en la península. Hamilton lo que hacía era volver a plantearse una vieja cuestión, porque el alza de precios en el siglo XVI, este fenómeno inflacionista, es uno de los elementos claves en la historia económica del siglo XVI. Y al principio no era percibida por los contemporáneos, pero cuando se dieron cuenta, entonces empezaron a buscar explicaciones de por qué estaba ocurriendo esto. En los medios populares se atribuyó de manera general, y no sin cierto fundamento, a la maldad humana. Los teólogos y los predicadores culpaban a los monopolistas y a los usureros de todos esos manejos que iban en perjuicio de la estabilidad de los precios. La Edad Media había sido un periodo de estabilidad de precios y esto llamaba mucho la atención. Las dietas alemanas pues culpaban a los Fugger y a los demás banqueros, responsabilizando a las grandes sociedades financieras de este fenómeno de encarecimiento de los artículos. Y en Inglaterra incluso se culpaba a los propietarios rurales que decían que exprimían a sus arrendatarios. En definitiva, en la época, a banqueros, monopolistas, prestamistas, propietarios rurales y comerciantes de grano se consideraban que eran los grandes responsables de este fenómeno que iba en perjuicio de los menos favorecidos por la fortuna. Junto a estas explicaciones populares, digamos, o no científicas, pues hubo otras bastante más técnicas o más científicas, si queremos llamarlas así. Martín de Azpilcueta, uno de los profesores de la Universidad de Salamanca, publica en 1556, fíjense la fecha tan temprana, 1556, publica un libro titulado Comentario resolutorio de cambios, y ahí afirmaba que el oro y la plata de las Indias, que habían inundado España, habían provocado que las mercancías y el trabajo resultaran más caros. Que el motivo de la elevación de los precios era, decía Azpilcueta, que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él que donde y cuando hay abundancia de él. En definitiva, lo que Azpilcueta estaba haciendo era formular la teoría cuantitativa de la moneda.
En la imagen puede ver a la izquierda a Azpilicueta y a la misma conclusión que él llegó el personaje central que ven en la imagen, Jean Bodino, un francés, pero lo que pasa es que llegó 12 años después que Azpilicueta, en un opúsculo que publicó en 1568, replicando a Malestroit, que era un funcionario de la Casa de la Moneda francesa, que decía que la causa de la subida de los precios eran los manejos monetarios que estaban llevando a cabo algunos gobiernos europeos. Bodino coincidió con Azpilicueta en que la responsabilidad del alza de precios se debía a los metales americanos. Y en el extremo de la derecha de la imagen pues tiene la obra de Tomás de Mercado, Suma de tratos y contratos, que exponía de una manera también ya más tardía, algo después de Bodino, en 1569, que cuando las monedas abundaban se depreciaban y para adquirir lo mismo se necesitaban más monedas. Bueno, pues todas estas opiniones han sido remozadas por investigaciones recientes, una de ellas justamente las que les citaba hace un momento, las de Hamilton, que fue quien acuñó realmente la expresión de la revolución de precios en un libro que publicó en 1534. En la imagen tienen una edición española de 1974 o 75, hasta entonces no se tradujo, y fue cuando realmente pues se difundieron las tesis de Hamilton, que en realidad lo que hacía este historiador de la economía norteamericano era reformular o ilustrar estadísticamente lo que venía sosteniendo la escuela cuantitativa del dinero, desde la época de Azpilicueta y Bodino. Lo que pasa es que él estableció una relación directa entre las cifras de importación de metales americanos, estudiaba los registros de la Casa de Contratación que se conservan en el Archivo General de Indias, y el alza de precios, la serie de relaciones de precios que se conservaban y que se conservan de los productos que se vendían y se compraban aquí en Castilla. En el caso del matrimonio Chauny, Pierre e Huguet, hicieron también una labor de investigación extraordinaria. Tienen una obra magna, la que tienen ahí uno de los tomos, Sevilla y el Atlántico, y hay un verdadero alarde de cifras y de relaciones, y lo que pretendieron ellos fue hacer una relación entre los precios que había establecido Hamilton y relacionarlos con los fletes que en el comercio sevillano y americano pues iban de una parte a otra del mar. Y el problema es que en esos fletes pues no se puede comprobar el nivel de la producción de Castilla. Entonces no sabemos la proporción de los cargamentos que eran productos del país, y en consecuencia es muy difícil establecer esas relaciones que ellos pretendían. Por eso es por lo que las tesis tanto de Hamilton como de los Chauny han sido criticadas o se le han hecho objeciones. En el caso de Hamilton, el punto que más ha suscitado rechazo pues es el que no se concentra nada más que en dos términos de la ecuación, como dicen, solamente en llegadas de metales y subida de los precios, pero no da ningún tipo de razonamiento complementario de esa vinculación. Y olvida algo que es fundamental, y es que en la época la oscilación de precios estaba muy determinada por la riqueza o pobreza de las cosechas, particularmente de las de trigo, que eran pues el que marcaba el baremo de la situación. Si la cosecha
era abundante, el precio bajaba, y si por el contrario era pobre o escasa, pues ocurría todo lo contrario, que el precio subía. Con respecto a los choní, pues también se le ha dicho que establecer una relación en los convoyes con los metales preciosos que era muy inexacto y además inapropiado, porque por el volumen, por la densidad de los metales preciosos, los cargamentos que se enviaban de ellos, pues podían ir fácilmente en 10 o 12 barcos, no se necesitaban más. Y esos barcos estaban integrados en unos convoyes en donde a veces hasta se superaban los 100 navíos. Entonces, la vinculación del comercio, el contenido del transporte y las alternativas que podían producir la llegada de estos convoyes es algo que se necesitaba una mayor precisión y una mayor exactitud. Como consecuencia de esas críticas que se han hecho a estas dos teorías, que son las más famosas, pues se intentó dar una explicación más amplia de por qué se produjo este fenómeno inflacionista. Y entonces se ha argumentado que en ese fenómeno inflacionista pues influyeron los juros que creó Carlos V, es decir, los vales de la deuda que creó el emperador, porque tuvieron unas consecuencias inflacionistas inmediatas. También se ha argumentado el derroche de la aristocracia española en la compra de palacios y de artículos de lujo. Y últimamente se ha puesto especial interés en el aumento de la demanda en una economía subdesarrollada. La economía europea en el siglo XVI, sobre todo a finales, estaba al límite de sus posibilidades. Era imposible incrementar significativamente la producción, mientras que la población europea, incluida la española, estaba creciendo de una manera muy significativa. De manera que mientras la oferta se mantenía prácticamente estable, la demanda estaba creciendo de una manera significativa. Y si los productos eran los mismos y lo quería más gente, los productos lógicamente se encarecían. Esta explicación es la que tiene hoy por hoy una mayor aceptación entre los especialistas. Algunos tan significativos como John Eliot ya la consideraban fundamental en el alza de precios, y más recientemente Königsberger y Moss también sostienen el mismo parecer. Pues bien, ¿cuáles son en definitiva los datos que tenemos de estos metales que nos llegan? Pues vamos a dar alguna referencia. Esto que tienen en la imagen, no sé si lo ven bien, porque los números son pequeñitos, se ve bien, ¿no? Bien, lo que quería era mostrarles una secuencia, los siglos XVII y XVIII, de cómo van llegando estas cantidades a España, porque pienso que el pormenorizar en su análisis nos puede dar unas posibilidades interpretativas más precisas de lo que fue todo el proceso extractivo español de los metales americanos. Si reparamos en las cifras, pues vemos que el proceso es muy claro. La producción de plata va decayendo desde principios del siglo XVII y aunque experimenta un repunte en la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo en las 2 décadas finales, pues no llega a alcanzar los niveles anteriores. Y con el oro, pues pasa algo parecido. También se observa un descenso a partir de 1611, hay un repunte en 1661 y 1680 y el incremento es espectacular a partir de 1721. ¿Qué nos puede indicar esta dinámica? Pues que en esta avalancha de metales preciosos podemos estar, primero hay una relación clara con la colonización española y los sucesivos descubrimientos de yacimientos que se van haciendo, cuya producción se va incorporando a la circulación. Pero es que además permiten una especie de establecimiento de secuencia cronológica.
podemos establecer un primer periodo que empieza por lo que se llama el ciclo del oro o el primer ciclo de oro que se desarrolla entre 1494 y 1525. No está evidentemente en esta relación. Y este ciclo del oro se prolonga hasta el descubrimiento de la amalgamación de la plata. Luego sigue un periodo de la plata como elemento fundamental metalífero, que es desde la amalgamación hasta los inicios del siglo XVIII, en donde se inicia el segundo ciclo del oro, como consecuencia del descubrimiento de las minas brasileñas, de Minas Gerais, que, explotadas sobre todo por los ingleses, van a constituir un gran aporte a la circulación monetaria en monedas de oro. Pues bien, el primer ciclo del oro es el que corresponde a la explotación de las Antillas. Después de 1525, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y Jamaica dejan paso a la búsqueda del preciado metal, pero ya en las regiones continentales, en el Istmo Americano y en Venezuela. La esperanza de encontrarlo pues, va a convertir a esa región en la primera colonización continental española. Y van en busca de una especie de señuelo del oro que influye en la toponimia que se emplea en el lugar. Se habla de Castilla del Oro, como se bautiza toda la región, y luego se ponen nombres como Villarrica o Costa Rica, cuando todavía la riqueza estaba por ver. Y en pos de esas expediciones, pues salen, mejor dicho, en pos de esa riqueza salen expediciones hacia Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, y dan origen a la famosa leyenda de El Dorado, un señuelo que ha estado vigente hasta prácticamente el siglo XX. Se buscaba en todas partes, por eso tuvo varias ubicaciones, y en realidad pues esta imagen, que es una fotografía de la laguna de Guaitavita, es donde se ubica con mayor precisión esta leyenda de un cacique que había sometido a abusos y malos tratos a su esposa como consecuencia de un adulterio, y la esposa, desesperada con su niña, se arroja al fondo de la laguna. Los brujos de la tribu le convencen de que están viviendo en el fondo de la laguna, que si quiere recuperarlas, pues lo que tiene que hacer es ofrecerles una serie de riquezas, de regalos, para que efectivamente decidan volver. Y eso pues da lugar a una ceremonia anual del cacique, desnudo, con el cuerpo empolvado en polvo de oro, pues se adentra en la laguna con una barca en donde lleva múltiples riquezas que va arrojando al fondo. Claro, imaginen qué poder no tendría esta imagen en esta gente que deambulaba por América, y que uno de los grandes móviles que tenían en ese deambular, en esas conquistas, era enriquecerse en definitiva. Por eso hasta se intentó en el siglo XVI desecar la laguna, pensando que en el fondo tenía que haber multitud de riquezas. Si ven en la imagen, ven ahí una especie de corte, que sería pues el desaguadero que se construye, y que cuando llevan un tiempo haciéndolo, pues se dan cuenta que por ahí no van a lograr vaciar la laguna. Bueno, esto es una de los atractivos que tenía el intentar encontrar minas o yacimientos que proporcionaran riquezas. Y todas esas riquezas que finalmente se van encontrando y que se van enviando a Sevilla, pues van a ser contabilizadas y registradas. Y entonces se comprueba que las cifras relativas a los arribos de plata difieren
y en ocasiones difieren bastante de los estudios que han hecho unos especialistas y otros. Tengo la misma inquietud, no sé si los datos los perciben bien en la imagen, pero ahí yo he seleccionado un periodo más bien amplio, no hay más datos, pero que no los he incorporado porque no tenía posibilidad de meterlos en esta imagen. Vale, nos sirve, esto nos sirve, porque lo que es saber, como dicen en mi pueblo. Bueno, si comparan, hay, digamos, 5 historiadores que tienen una solvencia clarísima en lo que ha sido la investigación de los tesoros americanos. Hamilton ya lo hemos nombrado y fue, en cierto modo, un pionero. Domínguez Ortiz fue el gran maestro de muchos de nosotros. Y luego, pues García Fuentes, Morinoy y Pérez Sindreu son especialistas que de alguna forma, bueno, pues se han ocupado de este tema. Si tienen oportunidad de comprobar las cifras del mismo periodo, verán que hay diferencias bastante sustanciales de unos investigadores a otros. El quinquenio, por ejemplo, de 1616 y 1620, para Hamilton apenas si llegaban a los 50 millones, mientras que en el caso de Pérez Sindreu se superan los 110. Bueno, pues ante estas diferencias, pues quizás la pregunta es ¿por qué se producen estos errores? ¿Por qué hay estas diferencias de unos cálculos a otros? Bueno, pues es que la diferencia estriba en que no siempre se utilizan las mismas fuentes y además no siempre se utiliza el mismo número de fuentes. En unas ocasiones se utilizan más y en otros menos. Para las discrepancias se han dado 2 tipos de explicaciones. Una, la más fácil y la menos complicada de formular, es que había una corrupción y entonces en la corrupción se escamoteaban algunos datos o se matizaban o se distorsionaban para que reportaran un beneficio efectivamente al corrupto. Hay otra explicación que es más científica y posiblemente más fidedigna, y es que no se conservan todas las fuentes y entonces hay una serie de ausencias que impiden que efectivamente los datos en muchas ocasiones coincidan. Y no hay que recurrir a una corrupción burocrática, sino más bien justamente a esas ausencias ocasionales que explican esas diferencias. Seguir por aquí nos llevaría muy lejos y no es el momento, y además les iba a aburrir de tal manera que al final nos quedaríamos el capitán de navío y yo solos. Ustedes se irían a tomarse una cerveza o a respirar aire fresco ahí fuera. Entonces les voy a llevar a otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo influyeron los metales americanos en la monetización, en la incorporación de esos metales a la circulación monetaria? Pues se ha comprobado que las monedas de oro en el transcurso del siglo XVI y del siglo XVII casi desaparecen de la circulación. Es un fenómeno, por otra parte, lógico. La buena moneda tiende a guardarse porque es una especie de garantía para el futuro si las cosas van mal. Hay efectivamente un residuo de escudos, pero muy corto. Y ahora, ¿cómo paso aquí? Daré doble clic. Vaya, por Dios, es fácil. Escape, ya está. Esta moneda de oro era apreciadísima. Fue una moneda de oro que acuñó Felipe II y que en los cambios internacionales pues, era muy apreciada. Por eso se prefería guardar y utilizar
las monedas de plata. Este escudo de oro está en la línea del excelente granadino, que fue la creada por los Reyes Católicos y que inaugura una fase en la historia de la moneda española de un enorme valor y de un gran aprecio internacional. En consecuencia, más que el escudo de oro o la moneda de oro, lo que prima por doquier son los reales castellanos. Y dentro del tamaño o tipo de las piezas que los contienen, porque hay pequeñas, medianas y grandes, hay una que es realmente excepcional, el real de A8, el duro, como se le llamaba también, que se hace universal, hasta el punto de que en 1608 en Génova se abre un banco privado que solamente opera con los reales de A8. Y en las escalas, es decir, en los puertos de Levante, en el Mediterráneo, en los puertos de rusos o los de China y los de Japón, como mejor se abrían al comercio era cuando efectivamente se llevaban las reales de A8 que podían llegar hasta el fondo del área que dependía de esos puertos. Este es el real de A8, lo tenemos en las dos versiones, de las dos maneras que se editaron, con el predominio de las armas españolas. Si reparan en la imagen de la derecha y recuerdan algunas de las imágenes del dólar, pues verán que hay una gran similitud, porque el dólar norteamericano tuvo como modelo en peso y en ley al real de A8 español. Lo que pasa es que no tomó el nombre de nuestro real de A8, lo tomó el nombre del taler prusiano o germano. Bueno, por otro lado, ¿qué significó todo esto? ¿Cómo incidió todo esto en España, en Europa? Pues se ha dado una explicación muy curiosa. Se ha dicho que la riqueza que llegó a España fue dilapidada por la corona. Y ya partimos de la idea de que todo lo que venía era de la corona, cuando en realidad la corona era la quinta parte. Y esa dilapidación pues se hizo en empresas exteriores inútiles, en la que las guerras y los esfuerzos militares a la postre pues no sirvieron nada más que para arruinar a la monarquía. Eso impidió que se levantara una infraestructura económica que permitiera potenciar la acción en América y en Filipinas, generando como contrapartida pues una gran pobreza y miseria. En cambio, el chorro metalífero, también se dice de manera generalizada, se repartió por Europa, pero se repartió más escalonadamente, con un proceso no tan rápido, y eso permitió que las distintas economías nacionales asumieran la cantidad de oro y plata que les llegaba para incorporarlo a su estructura económica y consiguiendo unos beneficios que no se habían conseguido en España. Entonces, la imagen simplificada es que mientras España con este aluvión de oro se empobrecía, Europa se enriquecía. Este planteamiento es, cuando menos, matizable, porque, entre otras cosas, con el dinero de la corona pues se insertaba también el de los particulares, como si fuera un todo conjunto. Es cierto que el dinero de los particulares también, en parte, no se quedaba en España, porque aquí había comerciantes extranjeros y, lógicamente, retiraban los beneficios que le reportaban sus inversiones. Además, la balanza comercial era deficitaria y entonces pues se pagaba, la diferencia se pagaba en dinero. Y también había trabajadores extranjeros que, cuando terminaban su periodo aquí, su estancia, pues se marchaban a sus lugares de origen con los ahorros que habían podido hacer. Y también, incluso en esto, pues se han hecho matizaciones.
yo he seleccionado un párrafo de un hispanista francés, de Bartolomé Ben Nassar, que me parece que resume bien la cuestión y que hace unas precisiones que matizan en mucho esta imagen que acabo de darnos, de que aquí los metales preciosos no dejaron ningún beneficio y, en cambio, beneficiaron a nuestros rivales en el continente. Dice Ben Nassar: una parte considerable del tesoro americano, que no se puede ponderar, se quedó en España bajo formas diversas. Contribuyó a estimular durante la primera parte del siglo de oro un cierto número de producciones nacionales. Los viñedos y olivares de Andalucía, por ejemplo, las fábricas de tejidos de Segovia, de Villacastín, de Cuenca y de Ávila, la de guantes de Ocaña, la cerámica de Talavera de la Reina, las sederías de Valencia, de Granada, de Toledo, los guardamecíes de Córdoba, la armería toledana. Mantuvo la prosperidad en pleno siglo XVII de un sector de producción en el que los españoles no eran deficitarios, el de las industrias del arte. Pierre Vilar, otro de los hispanistas, subraya que numerosas iglesias se beneficiaron de la afluencia directa del oro, la construcción, el ornato, el amoblamiento de esos palacios y de esas iglesias también emplearon una masa y una élite de arquitectos, albañiles, ebanistas, escultores generosamente pagados, por lo que contribuyó a la creación de unas capas artesanas de gran tradición. Y como conclusión dice: España se enriqueció indudablemente durante la primera parte del siglo de oro, al menos hasta los años 1620. Pues bien, esta forma de ver las cosas ofrece una amplitud del panorama de la utilización y la extracción de los metales preciosos bastante considerable, porque el empleo de estas cantidades tenía que verse deducido por una práctica que se mantuvo en América desde el momento en que llegaron los españoles, y es que había que mantener la administración americana. El dispositivo español en América había que mantenerlo. Entonces, en determinados lugares, como Nueva España, como Cartagena de Indias, como Lima, pues se estableció lo que se llamaba el situado, que eran unas cantidades que de esa parte que recibía la corona, de ese quinto real, estaba destinado justamente al mantenimiento de todo ese dispositivo que dependía de estas grandes ciudades. Entonces, si pensamos que en América hay un legado patrimonial de una excepcional importancia, los palacios, las iglesias, las catedrales, las fortificaciones, las mismas ciudades nuevas creadas por los españoles durante la época de la conquista, pues salpican todo el territorio americano, están por doquier, por todo por toda América. ¿Y cómo se costeó eso? ¿Así por arte de magia? ¿Cómo se pagó a la gente que trabajaba en esas construcciones? ¿Y los materiales que se emplearon? ¿Cómo se reunieron y cómo se utilizaron? Pues bueno, habría que darle una explicación a todo esto. Y si efectivamente esa explicación se busca no voy a decir con la generosidad que se merece, pero sí con la precisión necesaria, pues entonces comprenderemos y veremos que muchos de esos tesoros americanos se quedaron allí y se utilizaron para dejar, desde mi punto de vista, una obra patrimonial como no hay precedentes ni consecuentes en ninguna otra de las colonizaciones de los países europeos. Y a esto le podemos añadir otra cosa, y es que la gran contrapartida española a estos metales americanos fue
el hierro. El hierro no se conocía en América y se llevó a América formando parte de una variada gama de objetos, desde alfileres hasta rejas para los templos, desde instrumentos de labranza y de aplicaciones en tareas y oficios diversos, y entonces arados, hachas, azadas, etc. Y también en armas y elementos militares, espadas, cascos, corazas, armas de fuego, dagas, etc. Todo esto se llevaba y al final se fabricaba en América. Y también se llevaron metales en barras o en planchas como el plomo, el estaño o zinc, que aquí en Europa eran baratos y se obtenían con una relativa facilidad, pero sin embargo llevarlos a América resultaba enormemente caro. Pero a nosotros no, a los españoles no les resultaba caro porque se dio una confluencia muy favorable, y es que teníamos una magnífica producción de hierro y acero en Vizcaya, por ejemplo, teníamos unos puertos magníficos, una gran industria naviera, y entonces eso facilitaba que el transporte al otro lado del Atlántico resultara a los españoles mucho más barato y mucho más competitivo que lo que pudieran hacer los europeos. Esto es algo interesante y ha sido muy valorado por una historiadora norteamericana, Carla Rand Phillips, que dice: la gigantesca economía de Hispanoamérica hubiera crecido mucho más lentamente sin las duraderas herramientas y cierres de metal que se importaron, o sea, que llevaron los españoles o que se fabricaron allí. En consecuencia, creo que este tema, que habrán visto complejo, árido también, pues tiene una serie de perfiles, de facetas que en muchos aspectos pues hay que revisar, prescindir de esa serie de tópicos que con mucha frecuencia se repiten, que son, pues, no sé, nacidos de una intencionalidad o de una oportunidad que para disfrutar el momento de gloria que en algunos momentos queremos tener, y que lo único que hacen pues es distorsionar la historia y contribuir a mantener una serie de elementos que no nos favorecen en absoluto. Y ya no les doy más la tabarra, han sido muy amables al escucharme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, querido Enrique. Vamos a pasar a la siguiente. Creo que para comentar esta conferencia tan sesuda, y efectivamente conocer la historia requiere un esfuerzo, creo que es el mejor ejemplo de o el ejemplo que demuestra que la historia hay que estar revisándola continuamente, porque lo que hemos aprendido en el pasado no siempre es la verdad. Nunca vamos a alcanzar la verdad, pero siempre hay que intentarlo y siempre hay que ir refinando los mensajes que hemos recibido del pasado. Y mientras van preparando la conferencia,